Las palabras del Señor. Richard incendiaron todo mi mundo. Me quedé allí sentada, con las manos frías sobre la pulida mesa de roble, como si mis dedos se aferraran a la realidad misma. Su voz era tranquila, entrenada y profesional, pero para mí cada sílaba era una daga. Señorita Diane, dijo, sin siquiera mirarme directamente a los ojos. Su marido legó su patrimonio a su hermana, Esther. Parpadeé. Por un momento, pensé que había oído mal. ¿Ah, Esther? Pregunté con voz quebrada. ¿A la hermana con la que ni siquiera había hablado en 10 años? El aire de la habitación se volvió denso. Mi pecho subía y bajaba demasiado rápido. Miré alrededor de la oficina del abogado como si alguien más pudiera saltar de detrás de las estanterías de caoba y gritar sorpresa, decirme que todo era un error enfermizo. Pero no vino nadie, solo el tic-tac de un reloj dorado en la pared me hacía compañía. Esther. El nombre bailaba en mi cabeza como un redoble de tambor. ¿Dónde estaba Esther cuando yo tenía 2 trabajos para mantenernos a flote en aquellos primeros años? ¿Dónde estaba Esther cuando vacié mis ahorros para poner en marcha la empresa de Richard? ¿Dónde estaba ella cuando él llegaba a casa demasiado agotado para comer y yo le daba un masaje en los hombros doloridos hasta que se quedaba dormido en el sofá? Era yo. Siempre yo. Sentí el sabor de la bilis en la garganta mientras el señor Richard revolvió unos papeles. «Te dejó algo», añadió, suavizando ligeramente el tono, casi con lástima. «Algo». Mi corazón latía con fuerza. Quizás la casa. Quizás acciones de la empresa. Quizás incluso uno de los coches. Algo. Pero entonces empujó hacia mí, por encima del escritorio, un gran maletín de cuero y un gran marco envuelto. Sus cierres de latón brillaban bajo la luz fluorescente. Lo abrí con manos temblorosas. Dentro no había nada, excepto una sola nota doblada en el centro. Por un segundo, mi visión se nubló, me zumbaban los oídos, no pude contenerme, me agaché junto a la planta de helecho que había en la esquina y vomité, con el sabor agrio del bacon y los huevos a medio masticar en la boca. El abogado carraspeó con torpeza. «Le daré, un momento». Me presioné un pañuelo contra los labios, temblando. Todo mi cuerpo temblaba como si me hubieran arrojado a un río helado. Una nota. Después de todo. Después de décadas juntos, sacrificios, sueños, vida compartida. Recibí una nota. La desdoblé con dedos temblorosos. Mis ojos recorrieron la letra, que me resultó familiar al instante. La cursiva de Richard, la misma mano que me había escrito cartas de amor cuando éramos jóvenes, ahora reducida a esto. Para Diane. Mira detrás del marco. Eso era todo. Desenvuelvo el marco envuelto y era un cuadro antiguo que no reconocí. Me quedé mirando las palabras y luego el maletín vacío. Una risa fría brotó de mi garganta, entrecortada y dolorosa. El imperio multimillonario de mi difunto marido fue a parar a manos de una hermana que llevaba años sin hablar con él. ¿Y yo? Yo me quedé con un cuadro antiguo. Mi visión se nubló. Salí tambaleándome de la oficina del abogado, agarrando el maletín como si fuera un ataúd. Las calles me parecían demasiado brillantes, demasiado ruidosas. Los coches tocaban el claxon, la gente iba de un lado a otro, pero yo caminaba a cámara lenta. El mundo se había inclinado y yo no encontraba mi equilibrio. Repasé cada momento de nuestra vida juntos, cada sacrificio, cada compromiso, cada gramo de mí misma que había dedicado a su éxito. Y ahora, me había descartado, me había hecho invisible. El dolor era insoportable, pero lo que me dolía más que la traición era la humillante verdad. Quizá no había sido más que una sombra conveniente en el mundo de Richard. Si alguna vez te has sentido borrado, traicionado o tratado como si no importaras por la persona a la que le diste tu vida, dale al botón de me gusta. Porque sé que no soy la única. Lo que pasó después te sorprenderá, porque una semana después, exactamente 7 días después de esa humillación, el cuadro que Richard me había dejado reveló un secreto que lo cambió todo. Llevé el cuadro a casa bajo el brazo, su incómodo peso clavándose en mis costillas con cada paso. El lienzo olía ligeramente a trementina y polvo, un recordatorio de que había estado olvidado en algún lugar durante años.
Mis tacones resonaban con fuerza contra el suelo de mármol de la casa que, técnicamente, ya no me pertenecía. Cada eco de ese sonido me recordaba que ahora solo era una invitada en la casa que había ayudado a construir. Me detuve en la puerta, con un nudo en el pecho. La casa estaba demasiado silenciosa. Normalmente, la presencia de Richard llenaba estas habitaciones, ya fuera hablando por teléfono para negociar un acuerdo o tarareando distraídamente mientras garabateaba planes en la mesa del comedor. Pero ahora solo estaba yo y el vacío de su ausencia. Miré alrededor de la sala de estar y se me hizo un nudo en la garganta. La costosa lámpara de araña que él había insistido en importar de Italia, la alfombra persa por la que habíamos discutido porque yo pensaba que era demasiado extravagante, los sofás de cuero color mantequilla que alguna vez habían sido testigos de nuestras conversaciones nocturnas. Todo eso ahora era de Esther. La idea me revolvió el estómago hasta que pensé que me iba a desmayar. Dejé el cuadro contra la pared con manos temblorosas. Durante un momento, me quedé allí de pie, con los brazos colgando a los lados, mirándolo fijamente. Ni siquiera era un cuadro bonito. Un paisaje aburrido, verdes y marrones descoloridos que se mezclaban como el recuerdo de algo que en otro tiempo había sido vibrante, pero que hacía mucho había muerto. El tipo de obra de arte que pasarías por alto en una galería sin siquiera mirarla 2 veces. Y, sin embargo, eso era lo que Richard había decidido dejarme. ¿Por qué? Me agaché frente a ella y apoyé las yemas de los dedos sobre el lienzo rugoso. Mis uñas se engancharon ligeramente en el tejido irregular, y las protuberancias y estrías me pincharon la piel. Se me hizo un nudo en la garganta. ¿Qué intentas decirme, Richard?, susurré con voz temblorosa. ¿Por qué esto? ¿Por qué no la empresa, la casa? ¿Por qué no algo que tuviera sentido? El silencio de la casa me oprimía como una pesada manta. Durante años, esas paredes habían absorbido su voz, su risa, su frustración, sus sueños. También me habían absorbido a mí, mis sacrificios, mis noches de insomnio, mi apoyo incondicional. Ahora solo reflejaban mi dolor, mi confusión y mi creciente rabia. Me tambaleé hasta la cocina y me serví una copa de vino. El líquido rubí reflejaba la luz, rico y hermoso, pero cuando tomé un sorbo, se volvió amargo en mi lengua. Casi lo escupí. Mi cuerpo se estremeció, como si ahora incluso la más mínima alegría estuviera prohibida. Hurgué en mi bolsillo y mis dedos rozaron la nota doblada. Las palabras ardían contra mi piel como si estuvieran grabadas allí de forma permanente. Mira detrás del marco. Pero no pude. No esa noche, mi corazón estaba demasiado herido, mi cuerpo demasiado destrozado. El cuadro se alzaba como una acusación o quizás como una promesa. No estaba preparada para ninguna de las dos cosas. En lugar de eso, me derrumbé en el sofá, presionando la copa de vino contra mi frente, con el frescor calmando los latidos. Las lágrimas brotaron, calientes e implacables, derramándose por mis mejillas. Intenté tragármelas, pero el dique se rompió. Lloré hasta que me ardió la garganta, hasta que me dolía el pecho, hasta que no quedaba más que un montón de dolor y agotamiento. La casa no me reconfortaba, solo me recordaba lo que había perdido. En algún momento, el sueño se apoderó de mí, pero fue a ratos. Mis sueños se convirtieron en pesadillas, la cara engreída de Esther mientras firmaba los documentos de propiedad, la voz de Richard resonando cruelmente. Nunca fuiste suficiente. La imagen interminable de ese maletín vacío, hueco y burlón. Daba vueltas en la cama, con el cuerpo empapado en sudor frío. Cada vez que cerraba los ojos, veía la firma de Richard en el testamento, la tinta como una navaja que cortaba todo lo que habíamos construido. Cuando me desperté, me dolía la cabeza. Mis ojos estaban irritados, hinchados por las lágrimas que no había querido derramar. La luz del sol se filtraba a través de las cortinas en rayos dorados inclinados, proyectando extrañas sombras en la sala de estar. Y allí, al otro lado de la habitación, el cuadro estaba apoyado contra la pared, esperando, silencioso, pesado, observando, como si contuviera la respiración junto conmigo. Me incorporé lentamente, con el cuerpo pesado, como si hubiera absorbido cada gramo de tristeza de la noche.
Mis ojos volvieron a posarse en el cuadro, cuyos colores apagados reflejaban la luz del sol de forma extraña. Los verdes parecían casi más oscuros, los marrones más sombríos. Me froté las sienes, tratando de ahuyentar el dolor punzante en mi cráneo. Mi mente seguía dando vueltas a las mismas preguntas como buitres. ¿Por qué este cuadro? ¿Por qué no cualquier otra cosa? ¿Por qué Richard me dejó solo esto? Me levanté y caminé hacia ella, con los pies descalzos hundiéndose en la alfombra persa. Cada paso era como caminar por el agua. Cuando llegué al marco, me agaché de nuevo. Mis dedos se quedaron suspendidos a pocos centímetros de la madera, pero los retiré. Era ridículo. Solo era un marco, solo una vieja obra de arte que probablemente ni siquiera valía unos pocos dólares en una subasta. Y, sin embargo, no podía quitarme de la cabeza la sensación de que me estaba observando, esperándome. Me enderecé bruscamente y retrocedí, paseándome por la habitación. Mi mirada se posó en la lámpara de araña, en las estanterías llenas de volúmenes encuadernados en cuero, en el piano brillante que Richard nunca había aprendido a tocar. Todos esos objetos gritaban riqueza, permanencia, importancia, y, sin embargo, ninguno de ellos era ya mío. Lo único que era realmente mío era ese cuadro. Esa idea me oprimía la garganta. Intenté distraerme. Preparé café, aunque sabía a ceniza. Me duché, dejando que el agua caliente me quemara la piel, pero no sirvió para lavar el dolor que sentía dentro. Hiciera lo que hiciera, mis ojos volvían a esa esquina de la habitación donde se apoyaba el cuadro, paciente, inflexible. Al día siguiente, por la tarde, el silencio de la casa se volvió insoportable. Encendí la televisión, las voces de los presentadores de noticias parloteaban sobre los mercados y la política, pero sus palabras se difuminaban hasta desaparecer. Lo único que me parecía real era el peso de esa nota en mi bolsillo. Mira detrás del marco. Una y otra vez, la frase resonaba en mi cabeza como un tamborileo. Finalmente, me senté frente al cuadro con una segunda copa de vino en la mano. Mi voz se quebró cuando hablé. ¿Es esto una broma cruel, Richard? Mis manos temblaban alrededor del tallo de la copa. ¿Era esta tu forma de castigarme? ¿Dejarme sin nada más que un acertijo? El cuadro, por supuesto, no ofrecía ninguna respuesta. Pero cuanto más lo miraba, más sentía que algo no encajaba. El marco parecía más grueso de lo habitual, como si ocultara algo más que el lienzo que debía sostener. Me incliné hacia adelante. Mis uñas golpearon la madera, escuchando el débil eco hueco que regresaba. El sonido hizo que mi corazón se acelerara. Retiré la mano bruscamente y la apreté contra mi pecho. No estaba preparada. No estaba preparada para abrirlo, para descubrir si realmente había algo detrás o si todo era solo mi imaginación desesperada. Así que lo dejé en paz otra vez. Esa noche, trasladé el cuadro a mi dormitorio. Lo apoyé contra la pared frente a mi cama. Quizás fuera una idea terrible, pero no podía soportar dejarlo desatendido, expuesto en el salón que ya no sentía como mío. Me tumbé en la cama y me quedé mirándolo durante horas. Las sombras se alargaban y se desplazaban por su superficie, y a veces juraba ver movimiento en las oscuras pinceladas de pintura. Se me oprimía el pecho hasta que apenas podía respirar. Mañana, me susurré a mí misma. Mañana lo haré. Pero llegó el mañana y seguía dudando. Al tercer día, estaba desmoronándome. El cuadro me estaba volviendo loca. El timbre sonó a media mañana. El agudo sonido rompió el pesado silencio de la casa, sobresaltándome tanto que casi se me cae la taza de café que tenía en la mano. No esperaba a nadie. Tenía el pelo enredado de dar vueltas en la cama y los ojos hinchados y enrojecidos de llorar. El reflejo que había visto antes en el espejo del pasillo era el de una desconocida, pálida, demacrada, destrozada. Me acerqué a la puerta con pasos pesados, cada uno cargado de temor. Algo en mi pecho me decía que no sería una visita amistosa. Cuando la abrí, allí estaba ella. Esther. La hermana distanciada de mi difunto marido. La mujer con la que Richard apenas había hablado en una década. Y ahora, la orgullosa propietaria de todo por lo que yo había luchado, sacrificado y construido con él.
Se paró en la puerta como si fuera dueña no solo de la casa, sino también del aire que respiraba. Impecablemente vestida, por supuesto. Una blusa de seda, del color de la crema fresca. Pendientes de perlas que reflejaban la luz del sol como si tuvieran su propio foco privado. Tacones de diseñador que resonaban con decisión contra el patio de piedra. Y ese perfume fuerte, caro, un aroma que gritaba poder y privilegio. Se desprendía de ella en oleadas, llenando la puerta, ahogándome. Bueno, dijo, con los labios curvados en una sonrisa que no era tal. Veo que sigues viviendo aquí. Su tono rezumaba con descendencia, cada sílaba era una aguja destinada a pincharme y recordarme mi lugar. Apreté la manija de la puerta con tanta fuerza que me dolieron los nudillos. Me obligué a no cerrarle la puerta en las narices. Esta era mi casa, dije, con voz baja y firme, aunque temblaba por dentro. Durante 20 años. Era. Corrigió con suavidad, casi con alegría, como una maestra que corrige el error de un niño. Ahora es mía. Tendrás que desalojarla pronto. Richard dejó muy claros sus deseos. Las palabras me golpearon como puñetazos. Pronunció su nombre sin reverencia, sin dolor, como si él no fuera más que una firma en un papel que le beneficiaba. Quería, oh, cómo quería, borrarle esa sonrisa de satisfacción de la cara. Gritar, liberar toda la rabia y la desesperación que bullían en mi interior. Pero me obligué a respirar, con el pecho subiendo y bajando demasiado rápido. Mis uñas se clavaron en mis palmas formando medias lunas. ¿Por qué estás aquí, Esther? Logré decir, con cada palabra afilada. Ella ladeó la cabeza de esa manera tan irritante que tenía, fingiendo inocencia. Para comprobar mi propiedad, por supuesto. Sus ojos brillaban con diversión, como si la crueldad fuera un entretenimiento. Y para asegurarme de que no estás llevándote nada que no te pertenezca. Su mirada me atravesó, pasó por encima de mi hombro, y recorrió el interior de la casa como un halcón que rodea a su presa. Cada mirada me parecía una violación, la lámpara de araña, la alfombra, el sofá. Ya estaba calculando dónde colocaría sus propias cosas, ya me estaba borrando de mi propia historia. Cambié de postura, crucé los brazos y le bloqueé la vista con todo lo que tenía. Ya has cogido suficiente. Su sonrisa burlona se acentuó. Oh, Diane. No seas rencorosa. Pronunció las palabras lentamente, saboreándolas. Tú también te llevaste algo, ¿no? Un cuadro, ¿verdad? Su risa era como cristales rompiéndose, afilada, cortante, cruel. ¡Qué pintoresco! El calor subió instantáneamente a mis mejillas, quemándome desde dentro. Apreté los puños a los lados, clavándome las uñas en la piel. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que ella debía oírlo. Quería gritar. Cerrar la puerta de golpe. Echarla y recordarle que ella no había estado aquí para las batallas de Richard, sus victorias, sus luchas. Que yo había sido la que había estado a su lado todos esos años, no ella. Que cada ladrillo de esta casa, cada dólar de la empresa, también llevaba mis huellas. Pero no lo hice. Porque en el fondo, una parte racional de mí sabía la verdad. Esther no iba a parar. Ni ahora, ni mañana. No hasta que me hubiera despojado de todo. No solo de la casa, no solo de la empresa, sino también de hasta el último vestigio de dignidad que aún me quedaba. Y en ese momento, mirando fijamente sus ojos fríos y triunfantes, no estaba seguro de ser lo suficientemente fuerte para luchar contra ella. Todavía no.
Pero también sabía esto. Si le dejaba ver esa debilidad, si le dejaba oler el miedo que emanaba de mí, me devoraría por completo. Así que forcé mis labios a esbozar algo parecido a una sonrisa, frágil y agrietada, y no dije nada más. Todavía no. Esther no se movió. Se quedó allí como una estatua, con una mano bien cuidada apoyada casualmente en la cadera, y el bolso colgando de la otra. El silencio se prolongó hasta hacerse insoportable, un silencio cargado de victorias tácitas para ella, y derrotas invisibles para mí. Sus ojos me recorrieron lenta y deliberadamente. Me di cuenta de todo. Mi cabello despeinado, mis ojos hinchados, la bata atada apresuradamente alrededor de mi cintura. Ni siquiera me había puesto los zapatos. En comparación con su seda y sus perlas, yo parecía un fantasma que rondaba el umbral de una vida que ya no me pertenecía. «No tienes buen aspecto», murmuró, inclinando la cabeza con fingida preocupación. «El dolor pasa factura, ¿verdad? Deberías cuidarte más, Diane. La apariencia importa, especialmente cuando las circunstancias de uno cambian tan repentinamente». Sus palabras me dolieron porque eran ciertas y porque su intención era herirme. Se me hizo un nudo en la garganta. «Ahórrate tu compasión». Ella sonrió, imperturbable. «Oh, te aseguro que no es compasión, solo una observación». Entrecerró ligeramente los ojos. «Siempre parecías desvanecerte en la sombra de Richard. Supongo que no debería sorprenderme encontrarte todavía allí». El golpe me llegó hondo. Durante años, lo había dado todo para apoyar el sueño de Richard, a menudo a costa de mis propias ambiciones, de mi propia identidad. Escucharla decirlo como si fuera una prueba de que nunca había importado me revolvió el estómago. Apreté con más fuerza el pomo de la puerta, y el frío latón me tranquilizó. «Si has venido aquí para regodearte, puedes marcharte». Pero ella no se movió. En cambio, se inclinó un poco más hacia mí, y su perfume invadió el aire entre nosotras. «Sabes», dijo en voz baja, casi en tono de conspiración, «he estado pensando. Quizá Richard quería que yo tuviera todo esto porque sabía que yo sabría qué hacer con ello. Porque tengo visión. Porque no soy». Dejó que sus ojos me recorrieran, desde mi cabello enredado hasta mis pies descalzos, y terminó con un susurro como una navaja, débil. Me estremecí, pero me obligué a no retroceder. No le daría la satisfacción de retirarme. «Tú no estabas aquí, sí sé. No estabas aquí cuando él estaba construyendo esto. Cuando estaba luchando, dudando, a punto de fracasar. Yo sí estaba. Yo fui quien lo mantuvo a flote». Los labios de Esther esbozaron esa irritante media sonrisa. Y, sin embargo, al final, él me eligió a mí. Esas palabras me golpearon más fuerte que cualquier bofetada. Por un momento, el aire abandonó mis pulmones. Quería cerrarle la puerta en las narices, gritar hasta que se me rompiera la voz, pero en lugar de eso me quedé paralizada, con el corazón latiéndome con fuerza y las palmas de las manos sudorosas. Finalmente, Esther dio un paso atrás, satisfecha con el daño que había infligido. Se ajustó la correa del bolso y se alisó la manga de la blusa. «No te preocupes», dijo dulcemente, como si no acabáramos de enfrentarnos como enemigos en un campo de batalla. «Te daré algo de tiempo para que pongas tus asuntos en orden. Pero no tardes demasiado, no me gustaría tener que involucrar a los abogados». Con eso, se dio la vuelta y sus tacones resonaron contra la piedra como disparos, agudos y definitivos. Me quedé en la puerta mucho tiempo después de que se marchara, con el pecho oprimido y las manos temblorosas.
Su perfume permanecía en el aire, acre y sofocante. Cerré la puerta en silencio y apoyé la frente contra la madera. Mi corazón seguía retumbando en mis oídos. Susurré a la casa vacía, a mí misma, a Richard, a nadie en particular. No va a parar. Y el silencio que siguió me dijo que tenía razón. Volví al salón como un fantasma. La lámpara de araña brillaba burlonamente sobre mi cabeza, reflejando la luz de la tarde en 1000 pequeños fragmentos. Me hundí en el sofá de cuero, mi sofá, aunque ya no era mío, y me abracé a mí misma. El silencio se hizo más intenso, sofocante. Las palabras de Esther resonaban en las paredes, rebotando en mi cráneo hasta alojarse en mi pecho como fragmentos de cristal. Débil. Cerré los ojos y presioné las palmas de las manos contra mi cara, pero eso no detuvo las lágrimas. Fluyeron de todos modos, calientes y furiosas, deslizándose por mis mejillas. Me odiaba a mí misma por llorar, por darle más poder, incluso en su ausencia. Busqué a ciegas la copa de vino que había dejado antes sobre la mesa, pero mi mano la tiró. El líquido rojo oscuro se derramó sobre la alfombra formando una mancha que se extendía. Se me revolvió el estómago al verlo, otra marca de ruina en una casa que ya no me pertenecía. Apreté la frente contra las rodillas y dejé escapar un sollozo ahogado. ¿Por qué, Richard?, susurré contra la tela de mi bata. ¿Por qué me hiciste esto? Pero no obtuve respuesta. Solo el zumbido del frigorífico en la cocina. El tic-tac del reloj de pie en el pasillo. El leve crujido de la casa asentándose a mi alrededor como huesos viejos. Pensé en llamar a alguien. A mi hermana, tal vez. O a Claire, mi mejor amiga. Pero la vergüenza era demasiado grande. ¿Cómo podría explicarlo? ¿Cómo podía admitir que el hombre al que le había dado todo me había dejado sin nada más que un lienzo, mientras le entregaba el trabajo de toda nuestra vida a una hermana con la que no había hablado en una década? Me tendrían lástima. O peor aún, me dirían que luchara, cuando lo único que me sentía capaz de hacer era derrumbarme. En cambio, me acurruqué más en el sofá, con el olor del perfume de Esther aún impregnando el aire como un veneno. Por la noche, el agotamiento me había dejado en silencio. Me movía en piloto automático, recalentando las sobras que no probaba, enjuagando los platos sin recordar haberlo hecho, subiéndome a la cama con la bata puesta. El cuadro se alzaba en la esquina de la habitación, silencioso y vigilante. El sueño volvió a ser fragmentado, inquieto y entrecortado. Me desperté varias veces durante la noche, jadeando, convencida de que oía pasos en el pasillo o el taconeo de Esther resonando por toda la casa, pero cuando me sentaba, con el corazón latiéndome con fuerza, solo había vacío. Cuando por fin llegó la mañana, gris y pesada, encontré el sobre. Estaba en el porche delantero, deslizado cuidadosamente bajo la puerta. Papel de color crema, grueso y formal, con mi nombre garabateado con tinta negra. Mis manos temblaban mientras lo abría. Dentro había una carta. Del abogado de Esther. El cuadro se cernía contra la pared toda la mañana, un peso silencioso que me oprimía. Cada vez que pasaba por la sala de estar, sus verdes y marrones apagados parecían seguirme, el paisaje inclinándose como si guardara secretos. No podía comer, no podía pensar. El plato de tostadas intacto se enfriaba sobre la mesa, con la mantequilla cuajándose. La nota de Richard resonaba sin cesar en mi mente. Mira detrás del marco. Al mediodía, ya no podía más. Mis manos temblaban mientras arrastraba el cuadro al centro de la habitación. Era más pesado de lo que parecía, el viejo marco crujía con cada movimiento y el polvo se levantaba en pequeñas nubes que reflejaban la luz del sol que se colaba por las cortinas. Mis palmas estaban húmedas contra la madera agrietada. Fui a buscar un cuchillo para mantequilla a la cocina, absurdamente consciente de lo improvisado que era, de lo poco preparada que me sentía. Arrodillada sobre la alfombra, deslicé la hoja por el borde del marco. El primer intento rozó inútilmente la madera endurecida. Mi frustración aumentó. Vamos, murmuré, apretando los dientes.
Presioné con más fuerza. El cuchillo se resbaló y me hizo un corte en el dedo. Sentí un dolor agudo. Una gota de sangre brotó de color rojo brillante en mi piel. Contuve el aliento, me la limpié en la bata y lo intenté de nuevo. Esta vez, el marco cedió un poco. Un crujido. Un susurro de rendición. Mi pulso se aceleró mientras trabajaba con el cuchillo a lo largo del borde, haciendo palanca con suavidad, con cuidado, hasta que una esquina se soltó. El sonido fue más fuerte de lo que debería haber sido, resonando en el silencio de la casa. Me quedé paralizada, con el corazón latiendo con fuerza, esperando que Richard me regañara por estropear un marco en perfecto estado. Pero, por supuesto, la casa permaneció en silencio. Con manos temblorosas, tiré de la esquina suelta hasta que el respaldo se desprendió. El polvo salió en una nube, bailando en el haz de luz del sol como cenizas de un fuego. Tosí, apartándolo con la mano, y entonces, lo vi. Se me cortó la respiración. Dentro del hueco del respaldo del marco había un sobre. Amarillento por el paso del tiempo, con los bordes curvados, como si hubiera estado esperando, paciente y en secreto, durante años. Mis manos temblaban tanto que casi se me cae. En el frente, con la letra familiar de Richard, estaba mi nombre, Diane. Al verlo, me derrumbé, mis rodillas se debilitaron y me desplomé sobre la alfombra, aferrándome al sobre como si fuera a desaparecer si aflojaba mi agarre. Mi visión se nubló y lágrimas calientes brotaron de mis ojos mientras pasaba los dedos por las letras de mi nombre. Él lo había escrito, me había escrito a mí. Lo abrí con dedos temblorosos. Dentro había una sola fotografía, desgastada en los bordes, arrugada como si la hubieran manipulado muchas veces antes de guardarla. La sostuve a contraluz, y el mundo se inclinó. Era Richard, más joven, quizá treintañero, con el pelo más espeso, el rostro lleno de la ambición de la que me había enamorado. Estaba delante de un edificio modesto, la primera oficina de la empresa que habíamos creado. El letrero barato sobre la puerta estaba torcido, pero yo recordaba aquel día. Oh, lo recordaba. El olor a pintura fresca. El sonido de mis tacones sobre el pavimento irregular. La emoción nerviosa en mi pecho cuando le dije que no importaba lo pequeño que pareciera, era nuestro. Y allí, junto a él en la foto, estaba yo, mi brazo entrelazado con el suyo, mi amplia sonrisa, la esperanza de todo nuestro futuro brillando en mis ojos. En el reverso, escritas con la inconfundible letra de Richard, había 4 palabras. Día 1, Diane, la verdadera fundadora. Las palabras se nublaron ante mí mientras las lágrimas inundaban mi visión. Mi pecho se agitaba con sollozos que no podía contener. Él lo había escrito, lo había reconocido. Después de todas las peleas, los despidos, la forma en que a veces dejaba que los demás creyeran que era solo su imperio, él lo sabía. Siempre lo había sabido. Esa empresa, nuestro imperio, se había construido tanto con mis sacrificios como con los suyos, mis ahorros, mis noches sin dormir, mi fe en él cuando nadie más lo hacía. Esta era la prueba. La prueba de que no había sido solo una sombra que seguía su brillantez. La prueba de que, en los momentos importantes, Richard me veía. Apreté la foto contra mi pecho, acurrucándome en la alfombra, sollozando hasta que todo mi cuerpo temblaba. La traición de su voluntad aún ardía como ácido en mis venas, pero esta foto, este pequeño y frágil trozo de papel, era una verdad innegable. Durante un momento fugaz y frágil, la esperanza brilló entre las cenizas de mi dolor. Pero la esperanza es algo peligroso. Te alimenta, te anima, te susurra posibilidades en las que no estás preparada para creer. Y justo cuando estaba allí sentada, aferrándome a esa foto como si pudiera reescribir el futuro, sonó el teléfono. El sonido estridente rompió el silencio, agudo y discordante, haciéndome sobresaltar. La foto se me resbaló de los dedos y cayó revoloteando sobre la alfombra. Me sequé las mejillas húmedas y me puse en pie tambaleándome, con el corazón latiéndome con fuerza. Crucé la habitación y descolgué el auricular. ¿Hola? Mi voz estaba ronca. Y entonces lo oí. Esther. Durante un momento, me quedé allí parada, paralizada, mirando el auricular como si fuera una serpiente lista para atacar. ¿Quién me llamaría ahora? Casi nadie sabía cómo localizarme directamente en esta línea.
Volvió a sonar. Esta vez más fuerte, o tal vez solo fueran mis nervios. Me sequé las lágrimas del rostro con el dorso de la mano, con los dedos temblorosos mientras alcanzaba el teléfono. El auricular estaba frío, casi hostil, contra mi oreja. ¿Hola? Mi voz se quebró. Silencio. Solo un leve crujido en la línea. Contuve la respiración, inquieta. Entonces, lentamente, como seda deslizándose por una cuchilla, se oyó una voz. Bueno, ronroneó Esther. Veo que sigues ahí. Qué acogedor. Su voz me revolvió el estómago. Apreté el auricular con más fuerza, hasta que se me pusieron blancos los nudillos. Su timing era desconcertante. ¿Cómo es que siempre aparecía cuando yo estaba más débil? Como si pudiera oler la vulnerabilidad a través de las líneas telefónicas. ¿Qué quieres, Esther? Mis palabras salieron más duras de lo que pretendía, ásperas por el llanto. Ella soltó una risa suave y burlona, de esas que se te meten bajo la piel. Lo que quiero es sencillo, Diane, que la casa quede desocupada a finales de mes. Mis abogados te enviarán los documentos. A menos, claro está. Dejó la frase en el aire, con un tono cargado de insinuaciones. Que prefieras evitar complicaciones. Se me hizo un nudo en la garganta. ¿Complicaciones? La forma en que se rió en respuesta me heló la sangre. Ya sabes cómo van estas cosas. Tribunales. Honorarios. Titulares. Y seamos sinceras, Diane, no tienes dinero para alargar esto. ¿Verdad? Sus palabras me atravesaron con precisión quirúrgica. Tenía razón, Richard lo había controlado todo, las cuentas, las acciones, los activos, ¿y qué me había dejado? Un maletín vacío y un cuadro olvidado. Pero entonces, mi mirada se posó en la fotografía que yacía sobre la alfombra, con la tinta de la letra de Richard aún grabada en mi mente. Diane, la verdadera fundadora. Algo dentro de mí cambió, un susurro en mi pecho. No eres impotente. Me enderecé y apreté el teléfono con más fuerza. Esther, no me voy, no hasta que esté lista. Hubo una pausa. Una inspiración brusca. Y luego, una risa. No era una risa ligera o casual, sino fría, entrecortada y cruel. Oh, Diane, se burló. No juegues a juegos que no puedes ganar. La línea se cortó. Me quedé allí, con el auricular pegado a la oreja, el pecho subiendo y bajando en respiraciones entrecortadas. El silencio de la casa parecía oprimirme, más pesado que el cuadro. Y, sin embargo, bajo el miedo, bajo el agotamiento, había algo nuevo, una chispa, una semilla de rebeldía, frágil pero real. Esther pensaba que ya había ganado, pero cuando me agaché para recoger la foto de la alfombra y la apreté contra mi pecho una vez más, sentí el primer indicio de una verdad que ella no podía borrar. Esto no había terminado, ni mucho menos. Esa noche, apenas dormí. Cada vez que cerraba los ojos, oía su risa, aguda y cruel, resonando en mi cabeza. Las palabras se repetían en bucle. No tienes dinero, no juegues a juegos que no puedes ganar. Tenía razón en una cosa, no tenía dinero, no el necesario para enfrentarme a sus abogados. Pero tenía razón en lo otro, en que no podía ganar. Al amanecer, mi mente bullía de energía inquieta. Caminaba por el salón en bata, con el dobladillo arrastrando por la alfombra persa. Mis dedos rozaban el brazo del sofá, el cristal frío de la mesa de centro, el borde del cuadro apoyado contra la pared. Cada objeto de esta casa me susurraba a Richard, a los años que pasamos construyendo una vida juntos. Y ahora, cada uno de esos susurros terminaba con su nombre, Esther. La idea de que ella se mudara a esta casa, caminara por estos suelos con sus zapatos de tacón de diseño, arreglara las flores en el jarrón que yo había elegido, organizara fiestas bajo la lámpara de araña que habíamos instalado. Me subió la bilis a la garganta. No, murmuré en voz alta, sorprendiéndome a mí misma con la firmeza de mi voz. Dejé de dar vueltas y me senté en el viejo escritorio de Richard. Todavía olía ligeramente a su colonia. Mi mano se cernió sobre el tirador del cajón, temblando, y luego lo abrió. Dentro había unos cuantos bolígrafos, clips y, en el fondo, una vieja agenda de cuero.
Se me encogió el pecho mientras hojeaba las páginas. Nombres, números, socios comerciales, abogados. Una entrada me llamó la atención. Harold Mason, abogado. La miré fijamente durante un largo rato, mordiéndome el interior de la mejilla. Tenía un nudo en el estómago. ¿Qué estaba haciendo? Ni siquiera sabía si Harold seguía ejerciendo la abogacía. Y aunque lo hiciera, ¿con qué podría pagarle? Con un cuadro descolorido y la ropa que llevaba puesta. Pero aún así. Mis dedos marcaron el número. El teléfono sonó una vez. 2 veces. Mi corazón latía cada vez más fuerte con cada tono. Al cuarto, una voz grave y firme respondió. Mason & Company, legal. Se me secó la garganta. Casi colgué. Casi. Hola, dije con voz ronca. Me llamo Diane Warren, yo. Mi voz se quebró. Tragué saliva. Necesito ayuda. Hubo una pausa en la línea, luego un tono más tranquilo, profesional, pero amable. Señora Warren, por supuesto, la recuerdo. El sonido del reconocimiento abrió algo en mi interior. Por primera vez en semanas, no me sentí invisible. Yo. El testamento de mi marido. Su hermana está tratando de echarme de la casa. Mis palabras se entremezclaban, entrecortadas, desordenadas. No sé qué hacer. Ni siquiera sé si tengo algún derecho, pero no puedo dejar que se lo quede todo. Tranquilícese, dijo Harold con calma. ¿Por qué no viene a la oficina? Traiga lo que tenga, lo hablaremos. Las lágrimas me picaban en los ojos. Me tapé la boca con la mano para no romper a llorar allí mismo, al teléfono. Gracias, susurré. Cuando colgué, mis manos seguían temblando, pero esta vez era un temblor diferente. No era solo miedo, era otra cosa, era acción. Me recosté en la silla y me quedé mirando el cuadro apoyado contra la pared. Durante días, había sido un misterio, una carga, pero ahora parecía diferente. No era una carga, era una clave. Y Esther no tenía ni idea de lo que se avecinaba. Esa noche, después de pasar horas paseándome por la casa vacía como un fantasma, hice algo que no había hecho en semanas. Cogí el teléfono y marqué el número de Clara. Clara había estado conmigo en todo momento, antes de Richard, antes de la empresa, antes de que el mundo me convirtiera en una mujer que medía su valor por el éxito de su marido. Nos conocimos en la universidad, 2 chicas sin dinero con sueños más grandes que nuestras carteras. Ella quería escribir novelas y yo quería viajar por el mundo. Solíamos tumbarnos en la hierba fuera de la biblioteca, mirando las estrellas y susurrando promesas de no dejar nunca que la vida nos hiciera pequeñas. Contestó al segundo tono, con voz cálida y firme. ¿Diane? El sonido de mi nombre casi me desmorona. Se me hizo un nudo en la garganta, y tuve que tragar saliva 2 veces antes de poder responder. Clara. No puedo. Es que... Mi voz se quebró y rompí a llorar. Estaré allí en 20 minutos, dijo sin dudar. No te muevas. Y así fue. Fiel a su palabra, Clara llegó a mi puerta con una botella de vino tinto barato bajo el brazo y 2 cajas de comida china para llevar en las manos. El olor a pollo al sésamo inundó la entrada, tan normal, tan mundano, que me pareció surrealista en medio del caos de mi dolor. Cuando me vio, su rostro se suavizó y, antes de que pudiera hablar, me abrazó. Su abrazo fue firme, reconfortante, como si estuviera manteniendo unidas las piezas de mi ser con su sola voluntad. «Oh, Diane», me susurró al oído. «No te mereces esto. Nada de esto». La presa que había dentro de mí se rompió, me derrumbé contra su hombro, con lágrimas que brotaban rápidas y calientes. Mis palabras salieron ahogadas y amargas. Ella lo tiene todo, Clara. La casa, la empresa, los coches. ¿Y yo? Yo tengo un estúpido cuadro. Clara me ayudó a sentarme en el sofá y dejó a un lado el vino y la comida. Me apartó un mechón de pelo de la cara húmeda, con una expresión a la vez feroz y tierna. ¿Y qué has encontrado en ese cuadro? Mis manos temblaban mientras cogía el sobre de la mesa de centro.
Saqué la fotografía, ese frágil trozo de prueba, y se la entregué. Al principio la estudió en silencio, con los ojos recorriendo la imagen de Richard y yo delante de aquella pequeña oficina torcida. Su mirada se detuvo en la letra garabateada en el reverso. Apretó la mandíbula, leyó las palabras en voz alta lentamente, como si fuera un veredicto, el verdadero fundador. Luego levantó los ojos hacia mí, y en ellos no había compasión, solo fuego. Diane, esto es oro. Negué con la cabeza, débilmente, y la vieja duda volvió a surgir. Solo es una foto. Un recuerdo. No servirá contra sus abogados. El tono de Clara se agudizó, cortando mi autocompasión. No. No es solo una foto. Es una prueba. La prueba de que tú estabas allí desde el principio. De que él lo sabía, de que lo reconocía. Invertiste tus ahorros en esa empresa, Diane, sacrificaste tu tiempo, tu vida. Esta foto demuestra que nunca fuiste solo la esposa en segundo plano, sino que fuiste el pilar fundamental. Su convicción fue como oxígeno en una habitación en la que no me había dado cuenta de que me estaba asfixiando. Durante mucho tiempo, me había ahogado en el dolor y la traición, incapaz de ver un camino a seguir. Pero las palabras de Clara fueron una cuerda lanzada en medio de la tormenta, algo a lo que aferrarme. La miré fijamente, con los labios temblorosos. ¿De verdad crees que podría importar? Clara se inclinó sobre la mesa y me tomó la mano entre las suyas. Su agarre era firme, me anclaba. No solo lo creo, Diane. Lo sé. Tienes que luchar contra esto. No dejes que Esther te intimide y te aleje de tu propia vida. Sus palabras me impactaron como una campana que repica en el silencio de mi desesperación. Lucha contra esto. No dejes que ella gane. Pasamos horas esa noche, comiendo fideos fríos de los cartones, bebiendo demasiado vino y entretejiendo recuerdos, tanto los buenos como los amargos. Clara me recordó a la chica que había sido antes de Richard, la chica que creía que podía hacer cualquier cosa. En algún momento a lo largo de los años, a la sombra de su éxito, había dejado que esa chica desapareciera. Cuando se marchó, la casa ya no parecía tan vacía. Clara me besó en la frente antes de salir al aire nocturno. Recuerda, Diane, me dijo con firmeza, la fuerza no es ruidosa. A veces comienza como un susurro. Pero no te atrevas a ignorarla. Sus palabras resonaron en mi mente mucho después de que se cerrara la puerta. Más tarde, me quedé delante del espejo de mi dormitorio, con la copa de vino aún en la mano. La mujer que me miraba no era la que yo recordaba. Tenía la cara hinchada, el pelo enredado y los ojos enrojecidos. Parecía más mayor de lo que me sentía, agotada. Y, sin embargo, bajo todo eso, vi algo más. Un leve atisbo de fuerza. El fantasma de la mujer que solía ser, esperando a que la devolvieran a la vida. 2 días después, volví de la tienda de comestibles y encontré un elegante coche negro aparcado en la entrada. Se me revolvió el estómago antes de que mi mente pudiera procesarlo. Ese coche no pintaba nada allí. Al aparcar detrás de él, reconocí el brillo del cromado, las ventanas tintadas, la forma en que se sentaba como un depredador esperando para atacar. Mi pulso se aceleró. Y entonces la vi. Esther. Estaba apoyada en el capó como si fuera la dueña del lugar, con el cuerpo ligeramente inclinado y un talón enganchado detrás del otro. Unas gafas de sol demasiado grandes le ocultaban los ojos, pero la curva de sus labios me dijo todo lo que necesitaba saber. «Todavía aquí», dijo con suavidad cuando salí del coche, con ese tono de burla que me volvía loco. «Persistente, ¿verdad?» El sol de la tarde me daba en los hombros, pero sentí un escalofrío. Apreté un poco más las bolsas de la compra, como si el simple peso de la leche y el pan pudiera anclarme. Sin decir nada, me giré hacia la puerta principal. Sus tacones resonaban con fuerza contra el pavimento mientras me seguía, cada paso como un clavo clavado en mis nervios.
¿De verdad crees que puedes ganar esto? Siseó, con un tono repentinamente venenoso. No eres nada sin Richard. Todo el mundo lo sabe. La junta, los inversores, los abogados. No eres más que una viuda afligida aferrándose a las migajas. Sus palabras me atravesaron como un cuchillo, más afiladas que cualquier arma. Se me hizo un nudo en la garganta. Las bolsas de plástico se me clavaban en las palmas de las manos, que temblaban, y los huevos traqueteaban dentro de uno de los cartones. Intenté concentrarme en la cerradura, en introducir la llave en la ranura, pero mis dedos titubeaban como si pertenecieran a otra persona. Esther se inclinó hacia mí, y el aroma empalagoso de su perfume me envolvió, denso y sofocante. Podía sentir su aliento en mi oído. Firma los papeles, Diane. Vete en silencio. O me aseguraré de que te arrepientas. Me quedé paralizada, con los nudillos blancos contra el pomo de la puerta. El miedo se enroscó en mi estómago como una serpiente lista para atacar. Ella quería verme pequeña. Quería verme destrozada. Pero entonces, sin que lo pidiera, las palabras de Richard en el reverso de la fotografía destellaron en mi mente. Diane, la verdadera fundadora. El recuerdo me tranquilizó. Aflojé el agarre y eché los hombros hacia atrás. Lentamente, giré la cabeza lo justo para mirarla. Sal de mi propiedad, Esther. Hubo un momento de silencio, pesado y eléctrico. Ella parpadeó, sorprendida por un breve instante. Luego, su boca se curvó en una lenta y peligrosa sonrisa. Oh. Estamos encontrando un poco de valor. Se colocó las gafas de sol con deliberada elegancia, como si se pusiera una armadura. Luego giró sobre sus talones, con su bolso de diseño balanceándose a su lado, y se dirigió hacia su coche. Bien, dijo por encima del hombro. Su tono era ligero, pero sus palabras estaban impregnadas de acero. Haz lo que quieras. Pero recuerda, Diane, tú empezaste esto. Y yo siempre termino lo que empiezo. La puerta del coche se cerró de golpe. El motor rugió, fuerte y gutural, rompiendo el silencio de la calle suburbana. Salió disparada del camino de entrada, dejando un par de marcas negras de neumáticos en el cemento, cicatrices grabadas en el suelo, una advertencia marcada en mi casa. Me quedé allí, temblando, mucho después de que se hubiera ido. Una de las bolsas de la compra se me resbaló de los brazos, las naranjas rodaron por el camino de entrada y una caja de huevos se rompió en el pavimento. Ni siquiera me moví para recogerlas. Mi pecho se agitaba, mi corazón golpeaba contra mis costillas como si quisiera escapar. Pero debajo del miedo, debajo de la ira, había algo más. Algo nuevo. Por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, no me había echado atrás. Y aunque mis manos aún temblaban y mis rodillas se sentían débiles, una única y innegable verdad se instaló en mí como una chispa que enciende la leña. Podía luchar contra ella. Y tal vez, solo tal vez, podría ganar. A la mañana siguiente, me desperté con un dolor sordo en el pecho. Miedo. Se había convertido en mi compañero constante, un peso que me oprimía incluso antes de abrir los ojos. Desde hacía semanas, cada amanecer traía el mismo temor, a las notificaciones de desahucio, a los documentos legales, a la voz de Esther que permanecía como humo en mis oídos. Pero algo en su visita del día anterior me había cambiado. Me sentía inquieta, intranquila. Una espiral de ira se enroscaba en mi interior, negándose a dejarme volver al silencio. Ya no podía quedarme allí sentada, paralizada, esperando a que ella me aplastara, así que me levanté de la cama, con las piernas temblando, y fui a la cocina.
La casa parecía vacía, cada tic del reloj se magnificaba, cada crujido del suelo me recordaba lo que estaba a punto de perder. Me serví un café, aunque me temblaban tanto las manos que la mitad se derramó por el borde. Ni siquiera me importó. Las palabras de Clara de hacía 2 noches resonaban en mi mente. Tienes que luchar contra esto, Diane, no dejes que Esther te intimide y te aleje de tu propia vida. Luchar. La palabra me resultaba extraña en la lengua. Pero también encendió algo dentro de mí, como una vela en la oscuridad. Me quedé mirando el teléfono sobre la encimera durante lo que me pareció una eternidad. Mis dedos se cernían sobre él, retrocediendo y volviendo a acercarse. ¿Y si se reían de mí? ¿Y si Esther tenía razón y yo realmente era impotente? El pulso me latía con fuerza en la garganta cuando finalmente marqué el número que Clara había garabateado en la parte de atrás de una servilleta. 1 tono. 2 tonos. Se me revolvió el estómago. Entonces, una voz femenina clara se escuchó al otro lado de la línea. Oficina del señor Hale. Casi colgué. Se me cortó la respiración y las palabras se me atascaron en la garganta. Sí. Balbuceé finalmente, agarrando el auricular con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. Me gustaría concertar una consulta. Me llamo Diane Warren. El silencio que siguió fue breve, pero pesado, cargado. Podía oír el débil repiqueteo de las teclas, el susurro del papel. Y, sin embargo, en esa pausa, lo sentí, como si la recepcionista ya conociera el caso, ya me conociera a mí. Por supuesto, señora Warren, dijo, con un tono cortés pero con un matiz más agudo, casi cauteloso. Podemos atenderla mañana por la mañana, a las 10. ¿Le viene bien? El alivio y el terror me invadieron al mismo tiempo. Se me secó la boca. Sí, susurré. Me viene bien. Traiga todos los documentos que tenga sobre la herencia, añadió la mujer con brusquedad. ¿Y señora Warren? Sí. Su voz se suavizó, solo un poco. El señor Hale no acepta a cualquiera. Si Clara la ha enviado, entonces estará en buenas manos. La línea se cortó, dejándome mirando el auricular, con el corazón latiendo con fuerza. Lo dejé lentamente, con las palmas de las manos sudorosas. Por primera vez desde que se leyó el testamento de Richard, sentí que había dado un paso adelante en lugar de retroceder. Pequeño. Tembloroso. Pero adelante. Al día siguiente, me senté frente al señor Hale, un hombre de unos 50 años, de mirada aguda, cabello plateado y traje caro. Su oficina olía ligeramente a cuero y café, y su escritorio estaba ordenadamente lleno de carpetas. Se ajustó las gafas y examinó la fotocopia del testamento de Richard. Es irrefutable, dijo sin rodeos. Su difunto marido dejó la empresa, la propiedad, las cuentas, todo a su hermana. Usted recibió el cuadro. Lo siento. Las palabras me golpearon como una bofetada, pero me recompuse. Pero hay más, dije rápidamente, sacando la fotografía de mi bolso. Mis dedos temblaban mientras se la entregaba. Hale la estudió, frunciendo el ceño. Día 1. Diane, la verdadera fundadora. Leyó las palabras lentamente y luego se recostó en su silla. Interesante. Muy interesante. Mi pulso se aceleró. ¿Tiene algún valor legal? Potencialmente, respondió. Esta fotografía no prueba la propiedad en sí misma, pero respalda la afirmación de que usted fue fundamental en la fundación de la empresa. Combinada con testimonios, registros financieros y quizás testigos, podría constituir un argumento sólido. Tragué saliva. ¿Tengo alguna posibilidad contra Esther? Los ojos de Hale se suavizaron ligeramente. Esther es ruidosa, pero la ley es más ruidosa. Tiene una oportunidad, señora Warren. La pregunta es, ¿está dispuesta a luchar? La palabra permaneció en el aire. Luchar. Durante un largo momento, me quedé mirando la fotografía que tenía en la mano. La sonrisa de Richard.
Mi yo más joven estaba de pie, orgullosa, a su lado. Asentí. Sí. Estoy dispuesta. Hale dio unos golpecitos con el bolígrafo sobre el escritorio. Bien. Entonces, lo primero que haremos será protegerla. Cambie las cerraduras. Proteja la casa. Reúna todos los documentos que pueda encontrar, extractos bancarios, recibos, correspondencia, cualquier cosa que la vincule a la fundación de la empresa. Deslizó una tarjeta de visita por el escritorio. Y Diane, no dejes que Esther te intimide. Los matones se alimentan del miedo. En cuanto les muestras firmeza, se acobardan. Agarré la tarjeta como si fuera un salvavidas. Por primera vez en semanas, sentí un atisbo de control. Esa tarde, un cerrajero llegó en una furgoneta blanca con letras descoloridas en el lateral. Me quedé en la puerta, con los brazos cruzados sobre el pecho, observándolo descargar sus herramientas. Era un hombre mayor, fornido, con manos ásperas que delataban décadas de trabajo. ¿Qué puertas, señora?, preguntó. Todas, respondí sin dudar. Él levantó ligeramente las cejas, pero asintió con la cabeza. Pronto, el sonido del taladro llenó la casa, resonando en los altos techos y los pasillos vacíos. Cada chirrido metálico parecía penetrar directamente en mis huesos, fuerte y desafiante. Lo seguí de puerta en puerta, la delantera, la trasera e incluso la entrada lateral que Richard siempre había considerado innecesaria asegurar. Las virutas de latón caían como pequeñas chispas sobre el suelo. El olor acre del metal y el aceite se mezclaba con el débil aroma a limón del limpiador que había utilizado antes. Con cada cerradura vieja que quitaba, sentía como si estuviera despojándome de otra capa de impotencia. Las puertas que antes se abrían tan fácilmente a las amenazas de Esther, a su imaginaria propiedad, ahora se resistían con fuerza. Cuando por fin terminó, el hombre colocó un pequeño llavero en mi palma. «Aquí tienes», dijo simplemente. Las giré lentamente, y su peso frío me estabilizó. Cada llave era pequeña, corriente, pero en ese momento me parecían una armadura. El clic del metal contra el metal era el sonido de la defensa, de la recuperación. Esta casa me había parecido una jaula, un lugar donde la ausencia de Richard resonaba más fuerte que su presencia. Pero ahora, mientras probaba cada nueva cerradura, delantera, trasera, lateral, el clic del cerrojo al encajar en su sitio era toda una declaración. Por primera vez, sentí que volvía a ser mía, quizá no para siempre, quizá no sobre el papel, pero en espíritu, en sangre, en memoria, esta casa me pertenecía. Mientras el cerrajero se alejaba, me quedé en la puerta principal. Apoyé la mano sobre la madera y susurré. Ella no me quitará esto, todavía no, nunca, si puedo evitarlo. Esa noche, recorrí el perímetro, comprobando cada cerradura, cada ventana, como un soldado preparándose para la batalla. El sol se ocultó tras el horizonte, pintando las habitaciones de sombras, pero no me sentí tan expuesta como antes. Llevaba las nuevas llaves en el bolsillo, haciendo tintinear con cada paso, como para recordarme su presencia. Cuando finalmente me metí en la cama, la casa estaba en silencio. Las cerraduras estaban en su sitio. Y, por primera vez en semanas, mi cuerpo liberó una parte de su tensión. No dormí porque el miedo hubiera desaparecido, porque no era así. Acechaba, paciente como siempre, pero dormí porque había actuado. Porque había dado un pequeño paso para fortalecer mi vida contra la tormenta de Esther. Y a veces, la acción era suficiente para dejar descansar un corazón cansado. 2 mañanas más tarde, llegó un mensajero con un sobre grueso. Se me hizo un nudo en el estómago cuando lo firmé. Dentro había una carta formal de los abogados de Esther, exigiendo el desalojo inmediato de la propiedad. Las páginas estaban llenas de jerga legal, pero el mensaje era claro. Vete o afronta las consecuencias. Me senté a la mesa de la cocina y me quedé mirando las palabras hasta que se volvieron borrosas. Me temblaban las manos mientras marcaba el número de la oficina de Hale.
Esta vez respondió él mismo. Me lo esperaba, dijo con calma después de que se lo explicara. No te asustes, son tácticas de intimidación. Está intentando asustarte para que te rindas. No respondas, reenvíame todo. Pero ¿y si? Mi voz se quebró. ¿Y si me lleva a los tribunales mañana? No tengo dinero. Diane, me interrumpió con firmeza. Escúchame, no estás sola en esto, tienes derechos, y por lo que me has contado, tienes más derecho a esta empresa que Esther. Mantente firme, responderemos a su debido tiempo. Su seguridad fue un bálsamo. Respiré lentamente, agarrando el teléfono. Gracias, señor Hale. Después de colgar, me quedé allí sentada durante mucho tiempo, con la carta extendida delante de mí como una declaración de guerra. La antigua Diane se habría rendido. Pero ahora sentía algo diferente. Una marea creciente dentro de mí. Volví a coger la fotografía y seguí con el dedo las palabras de Richard. Diane, la verdadera fundadora. Está bien, Esther, susurré. Si lo que quieres es guerra, guerra tendrás. En los días siguientes, me dediqué a un nuevo tipo de trabajo. No era el que Richard y yo habíamos hecho juntos, construyendo y planificando el futuro de nuestra empresa, sino el laborioso trabajo de reunir pruebas. Pasé largas horas en el ático, con el aire cargado de polvo y el olor a madera vieja. Mis dedos se ennegrecieron con el hollín de las cajas que no se habían tocado en décadas. Cada tapa que abría revelaba fragmentos de una vida que había medio olvidado. Recibos de cuando alquilamos por primera vez una pequeña oficina encima de una panadería, un cuaderno lleno de los primeros bocetos de Richard y mis notas sobre el presupuesto garabateadas en los márgenes, contratos firmados con manos temblorosas cuando estábamos desesperados por demostrar nuestra valía. Extractos bancarios, correos electrónicos impresos y archivados, facturas antiguas. Cada trozo de papel que sacaba pesaba más que su peso físico. Cada uno era otro ladrillo en el muro que estaba construyendo lenta y cuidadosamente para protegerme de la tormenta que se avecinaba con Esther. Algunas noches me quedaba despierta hasta el amanecer, clasificando y apilando, con la mesa de la cocina sepultada bajo un mar de carpetas y sobres de Manila. Clara se convirtió en mi ancla durante esos días. Aparecía con bolsas de comida, platos calientes y, a veces, solo con una sonrisa fresca cuando más la necesitaba. Cuando el silencio amenazaba con ahogarme, ella lo llenaba con su charla. Cuando mi determinación flaqueaba, ella la reforzaba. A veces trabajábamos codo con codo, sin apenas hablar, con las manos ocupadas revolviendo entre montones de papeles. Otras veces, ella me hacía reír con su humor malicioso. «¿Sabes lo que eres, Diane?», me dijo una noche, con una copa de vino en la mano mientras hojeaba un viejo expediente. No levanté la vista, con los ojos fijos en una pila de facturas. «¿Qué?». «Una superviviente», declaró con firmeza, como si fuera un hecho, no una opinión. Esther puede pavonearse pensando que es la reina del castillo, pero no tiene ni idea de a qué se enfrenta. No te conoce a ti. Sus palabras me hicieron detenerme. Levanté lentamente la mirada y la observé al otro lado de la mesa. La convicción en sus ojos era casi abrumadora, porque reflejaba algo que aún no reconocía en mí misma. Podría ser realmente esa mujer que Clara creía que era. Fuerte. Inquebrantable. ¿Una fuerza que no se dejaría borrar de su propia historia? Su fe en mí era a la vez reconfortante y aterradora. Reconfortante porque me envolvía como un escudo. Aterradora porque me obligaba a enfrentarme a una pregunta que había evitado durante demasiado tiempo. ¿Yo también lo creía? Esa noche, después de que Clara se marchara, me quedé frente al espejo. Mi reflejo me devolvía la mirada, vacío por el dolor, marcado por el agotamiento. Pero mis ojos eran diferentes. No apartaban la mirada. Brillaban más que en semanas. Por primera vez, me incliné y me susurré a mí misma, con palabras temblorosas pero reales. Merezco estar aquí, merezco luchar. La casa estaba en silencio, pero la declaración resonó en mí como un voto. Ocurrió en la tienda de comestibles. Empujaba mi carrito por el pasillo de los cereales, tratando de recordar si necesitaba harina,
cuando oí una voz detrás de mí. Vaya, vaya, si es la viuda afligida, se me hizo un nudo en el estómago. Esther. Me giré y allí estaba ella, con su impecable abrigo rojo y las gafas de sol colocadas en la cabeza como si fuera la protagonista de una obra de teatro. Algunos compradores aminoraron el paso y nos miraron con curiosidad. Me obligué a mantener la voz tranquila. Esther. ¿Qué haces aquí? Ella soltó una risa aguda. De compras. A diferencia de ti, yo tengo dinero para comprar cosas. Su tono rezumaba veneno. Luego alzó ligeramente la voz, asegurándose de que los transeúntes pudieran oírla. Es curioso que Richard me dejara todo a mí, ¿no? Casi como si supiera que tú lo malgastarías todo. Una pareja cercana susurró. El calor me quemaba las mejillas, pero me negué a encogerme. Enderecé los hombros. Richard me dejó algo mucho más valioso que el dinero, dije con voz firme. Me dejó la prueba de la verdad. Su sonrisa burlona vaciló solo un instante. ¿Qué verdad? Me acerqué, bajando la voz para que solo ella pudiera oírme. Que construí esa empresa con él. Y tengo los recibos que lo demuestran. Sus fosas nasales se dilataron, pero se recuperó rápidamente y esbozó una sonrisa para el público. Pobre Diane, dijo en voz alta, siempre imaginando cosas. Todo el mundo sabe que solo eras la ama de casa. Las palabras me dolieron profundamente, pero esta vez no dejé que me callaran. Todo el mundo sabrá pronto la verdadera historia, dije con firmeza, mirándola a los ojos. Durante una fracción de segundo, parpadeó, sorprendida. Luego, con un giro dramático de su carrito, se marchó furiosa. Me temblaban las piernas cuando volví a la estantería, pero una chispa de orgullo brilló en mi interior. Le había plantado cara. En público. Y los murmullos que oí al pasar la gente, no eran de simpatía por Esther, eran por mí. Esa noche, Clara me convenció para que la acompañara a un grupo de apoyo para mujeres al que asistía semanalmente. Al principio dudé. ¿Qué podía aportar sentarme en un círculo de desconocidas? Pero algo en mí anhelaba que otras voces, además de la de Esther, llenaran mi mundo. La sala era cálida, con una iluminación suave y sillas dispuestas en círculo. Se reunieron mujeres de todas las edades, con rostros abiertos, algunas cansadas, otras amables. Cuando me tocó hablar, tartamudeé. Yo, soy Diane. Mi marido falleció hace unas semanas. Le dejó todo a su hermana. Ella está intentando borrarme. Las palabras salieron más rápido de lo que esperaba, con un nudo en la garganta. Le di todo, mis ahorros, mi tiempo, mi apoyo, y ahora me dicen que no tengo nada, como si nunca hubiera importado. El silencio llenó la sala, pero no era un silencio crítico, era un silencio cargado de comprensión. Una mujer frente a mí se inclinó hacia adelante. Tú importabas, dijo simplemente, y sigues importando. Otra mujer añadió. A veces la ley no ve el amor, pero la verdad siempre sale a la luz. No dejes que te convenza de que eres invisible. Me picaban los ojos. Nadie me había dicho nunca esas palabras. Ni siquiera Richard. Al final de la velada, me fui con números de teléfono garabateados en trozos de papel y una extraña ligereza en el pecho. Esas mujeres eran desconocidas, pero me recordaron algo vital, no estaba sola. A la semana siguiente, volví a sentarme frente al señor Hale. Su escritorio estaba lleno de archivos, mis archivos, las pruebas que habíamos recopilado. Has hecho un buen trabajo recopilando estos documentos, dijo, asintiendo con la cabeza. Refuerzan considerablemente tu demanda. Sentí un gran alivio, pero duró poco. Su rostro se volvió serio. Sin embargo, Esther está intensificando sus acciones, ya no se limita a enviar cartas, está tratando de manchar tu reputación públicamente. He recibido informes de que se ha puesto en contacto con antiguos colegas para decirles que eres inestable, que estás tratando de quedarte con lo que no es tuyo. Sentí un nudo en el pecho. Está difundiendo mentiras. Sí. Es una difamación clásica. Se inclinó hacia adelante. Tienes que estar preparada, Diane.
Cuando esto llegue a los tribunales, y lo hará, Esther no se contendrá. Sacará a relucir todas las debilidades que cree que tienes. Intentará humillarte, ese es su estilo. Apreté los puños en mi regazo. Que lo intente. Ya he vivido la humillación antes. Sobreviví a ella, y sobreviviré a esto. Hale me observó durante un largo rato. Luego, lentamente, una sonrisa se dibujó en sus labios. Bien. Ese es el fuego que necesitaremos. Me entregó una carpeta. Dentro hay un cronograma de tus contribuciones. Estúdialo. Memorízalo. Cuando estés en la sala del tribunal, tendrás que ser clara, segura y firme. ¿Puedes hacerlo? Sostuve la carpeta con fuerza, con el corazón latiéndome con fuerza. Sí, susurré. Luego, en voz más alta, sí, puedo. Esa noche, de vuelta en casa, extendí los documentos sobre la mesa del comedor. Recibos, transferencias bancarias, notas manuscritas de Richard agradeciéndome por adelantar el dinero para mantenernos con vida un mes más. Los leí en voz alta para mí misma, casi como si recitara un mantra. Pruebas. Evidencias. Mi verdad. Pero entonces, en la quietud, el miedo se apoderó de mí. ¿Y si no era suficiente? ¿Y si el tribunal seguía eligiendo a Esther? ¿Y si la última decisión de Richard realmente había sido borrarme? Apreté la fotografía contra mi pecho y le susurré a la imagen de mi yo más joven. No me dejes fallar ahora. Afuera, el viento sacudía las ventanas, pero adentro, sentí que algo nuevo se estaba formando. Una columna vertebral de acero. Por primera vez, no solo estaba reaccionando ante Esther, me estaba preparando para contraatacar. La citación llegó una mañana gris, entregada en mano por un mensajero de mirada aguda. Un sobre grueso con el sello del tribunal. Mi corazón latía con fuerza mientras lo abría. Dentro, Esther me estaba demandando. ¿Su alegación? Que yo estaba intentando defraudar a la herencia. Que los documentos que había reunido eran falsos. Que era una viuda inestable aferrada a sus delirios. Me hundí en la silla más cercana, con las manos temblorosas. Ya no solo estaba luchando contra mí por la empresa, estaba intentando destruir mi reputación. Clara vino corriendo cuando oyó el quiebro en mi voz. No ganará, dijo con fiereza, agarrándome por los hombros. ¿Me oyes? Tú tienes la verdad. La ley lo verá. Pero en el fondo, yo lo sabía, a Esther no le importaba la verdad. Lo que le importaba era doblegarme antes de que llegara al estrado. Esa noche no pude dormir. Caminaba de un lado a otro por el salón, repasando cada interacción que había tenido con Richard, cada sacrificio que había hecho. Y entonces, como un susurro, recordé algo. El antiguo estudio de Richard. Un cajón cerrado con llave en su escritorio que nunca dejaba que nadie tocara. No lo había abierto desde que murió. Con manos temblorosas, encontré la llave en su cajón de gemelos y la introduje en la cerradura. El cajón se abrió con un chirrido. Dentro había archivos, libros de contabilidad, cartas, contratos. Y justo encima, una nota con la letra de Richard. Diane, si estás leyendo esto, significa que al final no hice lo correcto contigo. Pero quiero que sepas que la verdad está aquí. Las lágrimas nublaron mi visión, una prueba real e innegable. Por primera vez desde su muerte, susurré en voz alta. Gracias, Richard. El día de la audiencia llegó como una nube tormentosa que había visto formarse durante semanas, pero de la que no podía escapar. El juzgado se alzaba ante mí, con su fachada de piedra fría e inamovible, y los escalones se elevaban como un desafío, como un reto a mi propia existencia. Cada paso sobre la piedra desgastada resonaba en mi pecho. Tenía las palmas húmedas y la garganta seca, pero me obligué a seguir subiendo, con paso firme y decidido. En el interior, el aire olía a papel viejo y madera pulida, a siglos de juicios y veredictos susurrados que habían arruinado o redimido vidas. Las voces apagadas de las personas que esperaban que se tramara su caso flotaban por el pasillo. Los zapatos resonaban contra los suelos de mármol. Cada sonido parecía amplificado, magnificado por el peso de lo que significaba ese día. Y allí estaba ella, Esther. Estaba de pie cerca de la entrada como una reina en su corte, flanqueada por dos abogados con trajes perfectamente entallados.
Sus maletines brillaban, sus zapatos estaban lustrados hasta la exageración. La propia Esther era una visión dramática. Vestida de negro, con el pelo recogido en un moño severo y un collar de perlas brillando en su cuello. Parecía menos una hermana afligida y más una viuda en una obra de teatro, cuidadosamente elegida para el papel de heroína trágica. Cuando sus ojos se encontraron con los míos, sonrió con aire burlón. Solo fue un leve movimiento de sus labios, pero fue suficiente. Esa expresión lo decía todo sin necesidad de palabras. Este es mi escenario, Diane, mira cómo gano. Sentí un nudo en el estómago, pero no dejé que ella viera mi vacilación. Mantuve la mirada al frente, la barbilla levantada, y pasé sin decir nada. Hale, tan firme como siempre con su traje azul marino, estaba a mi lado. Su presencia me tranquilizó, un sólido recordatorio de que no estaba sola en esto. La sala del tribunal ya estaba medio llena. La gente se sentaba en los bancos, murmurando en voz baja y con curiosidad. Algunos eran desconocidos con un interés ocioso en la tragedia de otra familia, pero entre ellos vi algunas caras conocidas. Habían venido algunos miembros del grupo de apoyo, sentados en silencio pero con firmeza. Su presencia era un pequeño ejército de ánimo. Una mujer juntó las manos y me hizo un leve gesto con la cabeza, como diciendo, «Estamos contigo, mantén la cabeza alta». Respiré hondo, temblorosa pero decidida, y me deslicé en mi asiento junto a Hale. Él se inclinó ligeramente hacia mí y me susurró, «Estás lista, recuerda, la verdad está de tu lado». La llamada del alguacil cortó el murmullo de las voces. Todos se levantaron. El juez entró, con su toga y su aire deliberado, con una expresión indescifrable, tallada en piedra. Tomó asiento con una autoridad solemne que hizo que la sala pareciera más pequeña. Entonces golpeó el mazo, con un sonido seco y definitivo. El sonido me atravesó como un rayo. El aire cambió al instante. Se acabaron los susurros, se acabaron los arrastres de pies. El peso de la ley estaba allí, y no se podía ignorar. Se abre la sesión. Mi pulso retumbaba en mis oídos. Agarré el borde de la mesa, obligándome a no encogerme, a no desaparecer. Había llegado el momento. Todas las noches de insomnio, todas las cajas de papeles, todos los votos susurrados ante el espejo me habían llevado hasta aquí. Era hora de luchar. El abogado de Esther habló primero. Su voz era suave, entrenada, rebosante de desdén. Su señoría, mi clienta, Esther Warren, es la heredera legítima de los bienes de su difunto hermano. El testamento la nombra claramente. Sin embargo, la señora Diane Warren ha intentado falsificar documentos, alegando su participación en la fundación de la empresa. Estos supuestos recibos y notas son inventos, fruto de la desesperación. Mi cliente llora la pérdida de su hermano y ahora debe defenderse de estas acusaciones infundadas y crueles. Agarré el borde de la mesa, sintiendo cómo la furia crecía en mi interior. ¿Inventos? ¿Infundados? El trabajo de toda mi vida, reducido a mentiras. Entonces, la propia Esther subió al estrado. Con su voz melosa, se pintó a sí misma como la hermana obediente. Richard siempre confiaba en mí para pedir consejo, dijo. Sabía que Diane era frágil. Él mismo me dijo que le preocupaba que ella no pudiera manejar las finanzas. Por eso me confió su legado. Sabía que yo lo protegería. Sus palabras se deslizaron por el aire. Algunas cabezas en la audiencia asintieron, creyéndola. Quería gritar, pero Hale me apretó ligeramente el brazo. «Paciencia», murmuró, «nuestro turno está al caer». Cuando dijeron mi nombre, las piernas casi me fallan. Pero me obligué a avanzar, cada paso más pesado que una piedra. El alguacil me tomó juramento. Al principio, mi voz apenas superaba un susurro, pero entonces recordé el grupo de apoyo, las palabras de Clara, la nota de Richard. Levanté la barbilla. Construí esa empresa con Richard. Cada dólar de su fundación procedía de mis ahorros. Cada noche, mientras él esbozaba planes, yo trabajaba horas extras para mantenernos a flote. No era solo su esposa. Era su socia. El abogado contrario se burló. «¿Tiene pruebas, señora Warren?» «Sí», dije con firmeza.
Abrí la carpeta y entregué los documentos que Richard había escondido en su cajón. Cartas escritas de su puño y letra, contratos firmados por ambos, extractos bancarios que mostraban mis transferencias. El juez arqueó las cejas mientras los examinaba. Y una cosa más, añadí, sacando la fotografía del cuadro. Esto estaba escondido en el único objeto que Richard me dejó. Una foto de nosotros, sonriendo en la oficina de nuestro primer y pequeño taller, mucho antes de alcanzar el éxito. La guardó porque lo sabía lo que habíamos construido juntos. La sala murmuró. Me volví hacia Esther, con voz firme. Puedes intentar borrarme, pero ni siquiera Richard pudo negarme al final. Dejó la verdad donde solo yo podía encontrarla. Por primera vez, la máscara de Esther se resquebrajó. Apretó los labios, sus ojos se posaron en los documentos y el pánico se reflejó en su rostro. El juez se recostó en su silla y permaneció en silencio durante lo que pareció una eternidad. Finalmente, habló. Las pruebas de la señora Warren son convincentes. Los registros financieros y la correspondencia demuestran claramente sus importantes contribuciones a la fundación y el crecimiento de la empresa. Aunque el testamento nombra a la señora Esther Warren como heredera, el tribunal reconoce el interés equitativo de la señora Diane Warren en la empresa. En consecuencia, ordeno que se comparta la propiedad, y que la señora Warren conserve el control accionarial debido a su inversión fundacional. La sala se llenó de exclamaciones. Se me cortó la respiración. Control accionarial, no borrada, no invisible, visto. Esther se puso de pie de un salto. Esto es indignante. Ella no se merece. Siéntese, señora Warren, ladró el juez. Golpeó el mazo. Se levanta la sesión. Se había acabado. Exhalé, con todo el cuerpo temblando. La batalla había terminado. Y no solo había sobrevivido, sino que había sido reivindicada. Las pruebas de la señora Warren son convincentes. Los registros financieros y la correspondencia demuestran claramente sus importantes contribuciones a la fundación y el crecimiento de la empresa. Aunque el testamento nombra a la señora Esther Warren como heredera, el tribunal reconoce la participación equitativa de la señora Diane Warren en la empresa. En consecuencia, ordeno que la propiedad se comparta, y que la señora Warren conserve la participación mayoritaria debido a su inversión fundacional. La sala se llenó de exclamaciones. Se me cortó la respiración. Control mayoritario, no borrado, no invisible, visible. Esther se puso de pie de un salto. Esto es indignante. Ella no se merece. Siéntese, señora Warren, ladró el juez. Golpeó el mazo. Se levanta la sesión. Se había acabado. Exhalé, con todo el cuerpo temblando. La batalla había terminado. Y no solo había sobrevivido, sino que había sido reivindicada. Al salir del juzgado, la luz del sol me inundó. Clara me abrazó con fuerza. Lo has conseguido. Detrás de mí, Esther bajó furiosa las escaleras, gritando a sus abogados. Por un momento, nuestras miradas se cruzaron. Todo lo que vi fue miedo. Luego desapareció entre la multitud. Semanas más tarde, me senté en la mesa de la sala de juntas de la empresa. Los hombres que antes me habían despreciado ahora me pedían consejo. Tengo la intención de honrar la visión de Richard, dije con calma. Pero también aportaré la mía. Esta empresa se construyó sobre la base del esfuerzo y el sacrificio. Esa es la base que voy a restaurar. Asentimientos alrededor de la mesa, respeto, reconocimiento. Más tarde supe que Esther se vio obligada a vender su apartamento. Un trabajo tras otro se le escapaba de las manos. No me alegré de su caída. No era necesario. Su historia era suya. La mía era mía. En casa, colgué el cuadro de Richard en mi estudio, no como un santuario, sino como un recordatorio. La verdad siempre sale a la luz. Algunas noches, todavía oigo la voz de Esther, frágil, reemplazable, nada sin él. Pero ahora le respondo.
Soy suficiente, siempre lo fui. ¿Por qué Richard no me dejó la empresa en herencia?, te preguntarás. Ahora sé por qué. Quería que yo eligiera, quería que saliera de las sombras y decidiera luchar, por nosotros, por todo lo que construimos. Fue su último acto de amor. La libertad no es ruidosa, son mañanas tranquilas sin miedo, es elegirte a ti mismo. Me llamo Diane Warren, tengo 51 años, y finalmente aprendí que la persona más importante por la que tengo que luchar, soy yo misma. Gracias por vernos. Su viaje fue duro, pero la llevó de vuelta a sí misma. Vea otra historia conmovedora haciendo clic a la izquierda y no olvide suscribirse para escuchar más voces que merecen ser escuchadas.